Muy fanatizada, una de las disertantes se vino con la mochila. Es un momento clave. Bueno, gracias por venir. Vamos a arrancar esta suerte de debate sobre el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que en realidad más que un debate es una especie de presentación de diferentes posturas. Naturalmente los disertantes, que son los importantes aquí, a los que por supuesto ahora los vamos a presentar, les agradecemos la presencia. Independientemente de su condición de expertos, de técnicos, tienen referencias político-partidarias, naturalmente, con lo cual va a ser un debate en algún punto también focalizado en términos de la presentación del informe que hagan cada uno de ellos desde el punto de vista político. El debate en la provincia de Buenos Aires el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es un debate eminentemente político. Alguna vez le pregunté a algún dirigente encumbrado, no voy a decir de qué partido para que nadie busque rastros, que estaba muy bien posicionado en la política de la provincia de Buenos Aires y que ocupó cargos interesantísimos, importantes, y que tenía pergaminos como para poder pelear la posibilidad de ser gobernador si tenía intenciones en algún momento de hacerlo, y me dijo: la provincia de Buenos Aires es inviable. Cualquier cosa menos eso, ¿no? Yo la tengo. Y es el gran tema que generalmente rodea el debate acerca del presupuesto, ¿no? Más allá de la situación económica particular que puede estar derivada o a la que puede impactar, digamos, la situación económica de una crisis como la que estamos viviendo en materia económica, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, los que lo miramos de afuera, los que los estudiamos, en nuestro caso, digamos, en la función de periodistas, siempre lo vemos como una especie de repartija de miseria. No sé si realmente explica esto la situación por la que atraviesa en materia financiera la provincia de Buenos Aires, pero todos ustedes, muchos, algunos veo varios legisladores que debaten permanentemente esto en el recinto de la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Alcanza con ser un buen gestionador para administrar, gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿O la verdad es que no alcanza en función de lo poco que se tiene en materia de recursos? Porque cuando hablamos de recursos, yo le preguntaba a alguien que administró la provincia de Buenos Aires hace poco tiempo, ¿cuánto del dinero que recauda la provincia de Buenos Aires, cuánto de lo que recibe de coparticipación, cuánto de lo que recibe de ATN, cuánto de lo que recibe de cualquier otra circunstancia? Porque a veces no solo los impuestos, también algunas otras cargas como multas y demás engrosan las cuentas de la provincia de Buenos Aires, se destina a garantizar que la provincia de Buenos Aires tenga buenos servicios. Y la verdad es que buena parte de lo que recibe la provincia de Buenos Aires se va en pagar los sueldos. ¿Cómo se administra una provincia en esas circunstancias? La verdad es que es un tema interesantísimo para debatir. ¿Cómo garantizamos servicios centrales que son básicos, como la educación, como la salud, como la seguridad, si el 85% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, o de lo que recauda de manera genuina, o de lo que proviene de los aportes del gobierno nacional, mal llamados aportes, en realidad los fondos coparticipables son fondos de la provincia de Buenos Aires que administra en todo caso el gobierno nacional, no alcanza más que para eso? Bueno, por eso siempre se genera mucho debate en torno a la aprobación del presupuesto. Y por eso nosotros, que somos un grupo de medios, en este caso el convocante principal es Infocielo.com, que le prestamos mucha atención a las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires, siempre nos resulta interesante debatir estas cosas. Y por supuesto que no lo hacemos nosotros, naturalmente. Convocamos para que lo hagan a la gente que sabe y que tiene sobrados pergaminos para analizar los presupuestos y demás. Voy a presentarlos en el orden en el que están, y después, en todo caso, incluso creo que van a hablar en manera distinta. Aldo Pignanelli, bueno, tiene muchos pergaminos para hablar de materia económica, ¿no? Yo le preguntaría a Aldo, hoy por hoy, el rol que cumple el Banco Central, él ha sido presidente del Banco Central, es clave para manejar la economía. Nosotros nos formamos en esto de la profesión creyendo que en realidad la economía se manejaba desde el Ministerio de Economía, pero ahora tiene un rol central el Banco Central. Aldo Pignanelli, gracias por venir. Voy a estar dando su opinión. Y va a ser un enfoque interesante también, lo convocamos porque Aldo tiene esa particularidad, es un estudioso del tema no solo de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, sino de lo que pasa a nivel nacional. En este momento se está terminando de aprobar el presupuesto nacional, en una situación complicada en materia económica, con un ajuste que ha reconocido el gobierno,
y que nosotros los bonaerenses lo vemos con preocupación en relación a lo que se supone que va a significar el ajuste que se está aprobando en este momento en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, en relación, digamos, a los recursos de los que dispondrá la provincia de Buenos Aires. Así que el aporte de Aldo para nosotros es central por su formación, por los pergaminos que tiene por haber presidido el Banco Central, pero también para enganchar esto del impacto que puede tener el presupuesto que se está aprobando en este momento en el Congreso de la Nación en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Aldo. Silvina Batakis, ex ministra de Economía, ha lidiado ella con la cuestión económica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Independientemente de la mochila, que la acompaña a todos lados, hay que decirlo. No es que la trajo hoy ni para provocar nada, siempre con su mochila de boca. Ha lidiado con la cuestión económica y financiera de la provincia de Buenos Aires, ha armado presupuestos. A nosotros nos interesa, desde el lugar que ocupamos como periodistas especializados en la provincia de Buenos Aires, entender los presupuestos en dos etapas. Cuando se debate cómo se va a repartir la torta, que al fin y al cabo es una hoja de ruta de cómo se va a gestionar la provincia en materia económica el próximo año, y mientras se ejecuta también. Y Silvina tiene ese perfil interesante, que ha elaborado presupuestos para la provincia de Buenos Aires y que los ha ejecutado, que es obviamente la otra arista interesante para debatir y comprender sobre todo el presupuesto y mirarlo desde una mirada un poco más amplia, que no se agote nada más en cuanto se termina de levantar la mano aprobando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y Marcelo D'Aleto, diputado provincial, su rol es clave, es presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Quiero hacerle un agradecimiento. Quiero hacer un agradecimiento especial a Marcelo D'Aleto, pero no por ningún tipo de preferencia en términos de su aporte técnico, sino porque se me antoja que suele ser más difícil para el oficialista defender el reparto de los recursos cuando no abunda, ¿no? Entonces, gracias Marcelo por venir, te ha tocado ese rol de presentar el proyecto desde tu lugar de representante del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto gracias a todos ustedes y a todos nuestros compañeros y colegas del Grupo Cielo y de Infocielo. Esta charla, no sé si de manera editada, creo que sí, porque a mí lo primero que hay que hacer es sacarme, naturalmente, no tengo nada que hacer acá, pero por lo menos con la participación de los disertantes las vamos a difundir en nuestras redes y en nuestro portal, infocielo.com, después de terminada esta convocatoria de hoy. Gracias a ustedes por estar. Los invito entonces a que empecemos. Ahí medio como que pensamos un poco la lógica o la manera para que arranque Marcelo D'Aleto como una suerte de presentación del presupuesto en la provincia de Buenos Aires, naturalmente desde el enfoque de su condición de representante del oficialismo. Marcelo D'Aleto. ¿Puedo? ¿Hay un inalámbrico así? ¿Puedo hablar parado? Sí, claro. Muchas gracias. Como buen monzonista, a mí me gusta no quedarme quieto y caminar por las dudas. Bueno, en primer lugar vamos a ponerlo acá al costado. Muchas gracias al Grupo Cielo por invitarme, muchas gracias por poder con orgullo defender el presupuesto desde el oficialismo, porque como ya van a ver, estamos muy orgullosos no solo de este presupuesto, sino también de los 3 presupuestos que ya ejecutamos con la gestión de María Eugenia Vidal. Un honor para mí compartir, y con todo respeto acá a los colegas radicales, pero con 2 compañeros del peronismo, este panel, aunque tal vez lo hagamos hoy con visiones distintas. Por eso podemos decir que este país lo gobernó el peronismo, lo está gobernando el peronismo y lo va a seguir gobernando el peronismo. Y ahora pretendo que todos aquellos, gracias a todos los presentes, porque realmente es un honor que nos estén escuchando aquí en esta tarde, y pretendo a todos aquellos que todavía no han podido mirar el presupuesto, poder dar algunos datos, algunas líneas de lo que es el presupuesto para que lo conozcan un poco más. Por las dudas, para que no nos vayamos, cambiemos, viene acá Mosca a controlar desde cerquita y se queda al lado de la puerta. Y también pretendo, ¿por qué no?, aprovechando la presencia de legisladores del Frente Renovador como
como Lizalde, como Rubén, y también de Unidad Ciudadana acá como Walter. Escuchemos primero a Aldo, porque el que no primer apoyo de Graiman, acá ya hay un apoyo, no era tan difícil. Nosotros vamos a hacer lo que diga Aldo, Vamos, eso es nuestro asesor. Hemos hablado con Aldo aparte. Bueno, vamos en primer lugar, discúlpenme, yo no soy muy pro, estos aparatitos no sé cómo se manejan, entiendo que así. En primer lugar, ¿qué es este presupuesto? Este presupuesto, como dije recién, tiene la ventaja de ser una propuesta, cómo va a recaudar y cómo va a estar la provincia en el 2019, con la ventaja de que ya hay 3 presupuestos ejecutados. Y este presupuesto, como dice la presentación, mantiene la coherencia de esos 3 presupuestos anteriores. Este presupuesto sigue aumentando los fondos para inversión social y para infraestructura, sigue reduciendo impuestos y sigue mejorando el equilibrio fiscal de la provincia. También otra característica de este presupuesto, que es un presupuesto hecho en el marco de una crisis económica en la que está la Argentina y que la provincia no es ajena a padecer las consecuencias de esa crisis. Y este presupuesto, y gracias a la solidez de la ejecución de los presupuestos anteriores, nos permite enfrentar esa crisis. ¿En qué nos permite enfrentar esta crisis? Que lo normal en un momento de crisis es que haya ajuste. Y este no es un presupuesto de ajuste, como ya vamos a ver, porque como dice la presentación, aumenta la inversión social y aumenta los fondos para infraestructura. ¿Qué es lo normal también en un momento de crisis? En un momento de crisis lo normal es aumentar los impuestos. Sin embargo, este presupuesto contempla una baja, como ya vamos a ver, en varios sectores de ingresos brutos. Lo normal es que en momentos de crisis los equilibrios fiscales empiecen a complicarse. Sin embargo, este es un presupuesto donde podemos presentar por 3 años consecutivos un superávit corriente en la provincia y por segundo año consecutivo, lo que la Nación está buscando en este presupuesto 2019, un equilibrio primario. Y si todavía hay un déficit en la provincia, es porque se gasta más en obra pública que el déficit, son 55.000 contra 40.000. Si hay un sector del presupuesto, una parte del presupuesto donde puede haber decisión política, hay parte del presupuesto que es rígida y hay parte que no. De reducir, esa es la parte de obra pública. Y si se reduce los fondos en obra pública, hoy no tendríamos déficit en la provincia. Por eso creo que este es un presupuesto donde técnicamente es irreprochable. No perfecto, seguramente, como muchas veces lo dice el ministro Lacunza, el Ejecutivo hace el esfuerzo para mandar la mejor propuesta posible y le corresponde a la legislatura, con el aporte del oficialismo, pero con el aporte muy rico que hacen los distintos sectores y bloques de la oposición para mejorar ese presupuesto. Presupuestos anteriores lo podemos mejorar gracias al aporte del Frente Renovador, gracias al aporte, acá está Walter Abarca presente, de distintos bloques de la oposición, y Chicaneo está ahí nada más, Walter, no te voy a joder más, pero hemos hecho mucho aporte, aunque después al momento de votar se complica un poquito y no acompaña con el voto. La primera parte, que yo les dije que no era muy pro, porque este presupuesto prevé mayor inversión social e infraestructura, el primer paso que da este presupuesto. Primero porque el 70% del gasto está destinado a educación, a salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social, seguridad. Y si vemos, porque el presupuesto no es una foto, es una película, y vemos lo que ha ocurrido en estos últimos años, del 2015 al 2019, donde la inflación, para redondear, podemos decir que entre estos 3 años y el 2019 va a estar en el 140%, todos estos ítems sociales superan el aumento de inflación. Promoción y asistencia social aumentó un 412%, obras públicas un 307%, seguridad social un 235% y salud un 214%. Aparte, en lo que respecta a educación, ya hubo una modificación que hizo esta legislatura en el presupuesto vigente que votamos en noviembre del año pasado, donde del fondo educativo, y en esta plantea un aumento, se le exige a los municipios en su ejecución
un porcentaje destinado a infraestructura escolar. En este presupuesto la propuesta viene de que sea para el conurbano de un 100%, fue de un 50%, es de un 50% en este momento, y 70% para el interior, siendo en este momento de un 40%. En salud nos permite este presupuesto terminar todas las obras de infraestructura que hemos iniciado al principio de la gestión. Nos permite llegar con el SAME, que hoy llega a 10 millones de bonaerenses, llegar al 100%, a 16 millones de bonaerenses. Nos permite terminar las guardias en los 77 hospitales, al día de hoy están terminadas 32, y nos permiten totalizar el plan de obras para los CAPS, para los 247 CAPS en todas las provincias. Por último, decimos que esto mejora la inversión social y de infraestructura. En infraestructura hemos logrado no solo aumentar el porcentaje del gasto de capital en el presupuesto, sino que sobre el ejecutado del 2018 vamos a estar gastando un 35% más en el 2019. Todo esto lo he dicho con el primer punto del presupuesto: aumenta la inversión social y aumenta la infraestructura. Segundo punto que destacamos de este presupuesto, por lo cual consideramos que este presupuesto técnicamente es irreprochable y por eso empezamos a contar con el apoyo de los legisladores acá presentes al momento de ser aprobado. Reduce impuestos. Yo me acuerdo que en el primer mensaje del presupuesto 2016 había un objetivo planteado que decía el Ejecutivo que pretendía cambiar la matriz tributaria, donde iban a trabajar todos los años para bajar el peso de ingresos brutos en los recursos provinciales, y realmente cuando leímos eso nos pareció un deseo muy alto para empezar la gestión. Esperemos poderlo cumplir, pero hoy podemos comparar no solo sobre algo que prometemos, sino sobre algo ejecutado. Hoy el peso de ingresos brutos ha bajado del 73,6 al 68,1 entre los recursos provinciales. Ha bajado la participación de un impuesto tan distorsivo para el consumo y la producción como ingresos brutos. Esto fue porque todos los años se fue bajando un poco y este año se mantiene esa carrera de seguir bajando ingresos brutos, y acá tal cual lo dice la producción, por ejemplo, con un costo fiscal de aproximadamente 2.500 millones para la provincia, la producción primaria baja del 1,5 al 0,75. El costo fiscal de todas esas bajas en ingresos brutos le representa a la provincia 10.000 millones de pesos que se dejan de cobrar por estas bajas. Los aumentos en inmobiliario urbano e inmobiliario rural son aumentos del 38%, muy por debajo de lo que es la inflación de este año. Ahora, esos aumentos le permiten a la provincia solo recuperar de lo que se pierde por ingresos brutos 8.000 millones de pesos, y lo hacemos gracias a la actualización en inmobiliario urbano e inmobiliario rural. ¿Cuánto representa eso, por ejemplo, para una persona que paga inmobiliario urbano? Solamente en el 75% de las casas van a pagar un incremento menor a los 100 pesos por mes. En el caso del urbano es 29 pesos por mes por hectárea en el 75% de los casos. ¿Cómo se puede financiar esta baja? En parte con la suba del inmobiliario y en parte, así yo vi que esta jornada la auspicia Lotería, este presupuesto también está auspiciado por Lotería, gracias a 2 impuestos nuevos que creamos y que le permiten a la provincia recaudar entre los dos aproximadamente 10.000 millones de pesos. Son 6.000 millones por el 2% que se cobra a los premios de las máquinas tragamonedas y grabando el juego online, que existe, pero seguramente muchos tributan en otros lugares, pero no en la provincia de Buenos Aires, y eso le va a permitir a la provincia unos 2.500 millones de pesos más, por lo menos el primer año, hasta que se pueda implementar. Estos son los principales cambios en lo que es la reducción de impuestos. Dijimos que este presupuesto y el de estos 3 años aumenta la inversión social de infraestructura, reduce impuestos, y eso nos permite a la vez lograr algo que podemos mostrar hoy, que es equilibrio fiscal, que es en definitiva, cuando ahora veamos el tema del endeudamiento, la causa de la deuda. O sea,
Hay deuda porque hay déficit, si no habría déficit no hay deuda. ¿Qué podemos decir? Hay tres equilibrios que tomamos para medir. Primero, el equilibrio corriente, es decir, lo que necesita. Ayer el ministro de la CUNS hablaba que la provincia necesita 2.000 millones de pesos todos los días para funcionar, 2.000 millones de pesos por día para funcionar. Para funcionar la provincia, que teníamos en el 2015 un déficit corriente de 15.000 millones de pesos, voy a hablar los números, las cifras redondeadas, seguimos en el 2016, mantenemos ese déficit en 12.000 millones de pesos y a partir del 2017, y podemos mostrar los 3 años consecutivos de superávit corriente, pasamos a más de 11.000 millones de pesos de superávit, 8.000 y 12.000 en el 2019. Ese es el primer equilibrio que logra la provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que el déficit existe justamente por el gasto en capital, el gasto en obras. El resultado primario, que es el gasto total menos intereses, esto que escuchamos que la Nación está tratando de lograr en este presupuesto 2019 y que tanto ha costado y tanto cuesta y tanto va a costar porque es por ahora un presupuesto. ¿Cómo andamos en la provincia? Teníamos en el 2015 un déficit primario de 11.000 millones de pesos, 2016 lo manteníamos en 15.000 y empezamos en el 2017 casi en equilibrio, pero negativo todavía de 1.327 y ya la proyección del 2018, ya lo vimos en el informe semestral de ejecución y en la proyección presentada en este presupuesto, tiene un superávit primario de 15.000 millones de pesos y pretendemos tener un superávit en el 2019 primario de 10.000 millones de pesos. Y por último, el resultado financiero, es decir, el déficit total. Este presupuesto, como dije al principio, prevé un déficit total de 40.000 millones de pesos contra 55.000 millones, que es el gasto capital, el gasto en obra pública. Repito, si no existiera este gasto no tendría ningún déficit la provincia. Y este déficit que acá está como siempre fue negativo, pero en forma proporcional se va reduciendo y esperemos en algún momento que la provincia pueda estar totalmente equilibrada. Pero este último equilibrio, repito, es por el nivel de obra pública. Mostrando estas tres características de este presupuesto y viendo que Silvina está sintiendo y dando la razón de todo lo que decimos, anotando, ahí va a salir con toda retrucada. Y por último el tema de endeudamiento, es lo que lo vuelve loco a Walter Abarca en todos los presupuestos, y en este estaba preparado y veía en los medios que iba a haber 120.000, 130.000, no comía, iba a correr a Plaza Moreno, en esta de los matos con 130.000 y aparecieron 68.500 y no sabe cómo decirlo, pero ya Abarca es muy estudioso, está bien asesorado y ya le va a encontrar la vueltita. ¿Cómo andamos con el endeudamiento? Hemos escuchado al diputado Abarca de todos estos años y hemos presentado el presupuesto con menor endeudamiento de nuestra gestión. ¿Por qué? ¿Cómo se mide, así como puede ser una deuda de cualquiera de nosotros, cómo se mide la deuda de la provincia? Como porcentaje del Producto Bruto. Esto es la mitad de lo que hemos pedido en el 2016, donde pedíamos, cuando pedimos el famoso endeudamiento, Walter, era del 2,13. Hoy estamos pidiendo un endeudamiento que es del 1,06, un punto del Producto Bruto, el menor endeudamiento de los últimos años. ¿Por qué? Gracias a lo que veíamos recién, gracias a que la provincia va logrando los equilibrios. ¿Qué nos dice generalmente la oposición? Que hemos endeudado la provincia. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo tomamos la deuda de la provincia y cómo está ahora. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en el 2015 la deuda era de 122.000 millones y ahora es de 271.000 millones. Tienen razón, en eso no podemos decir nada. Pero, ¿qué dijimos nosotros? No puede ser que tenga razón la oposición. Algo de razón tenemos que tener nosotros. Entonces, veamos bien, ¿cómo es esa deuda en dólares? Sí, a pesar de que tuvimos que endeudarnos estos años para poder cubrir todos los déficits de la provincia durante todos estos ejercicios, la deuda en dólares aumenta a 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se compara? Y en el informe de endeudamiento así está, la deuda se la toman en dólares, se la puede ver
por los recursos de la provincia, es decir, cuántos meses tarda desde el presupuesto provincial, de los ingresos provinciales, qué porcentaje es la deuda. En el 2015 la deuda estaba en el 44% y ahora en el 50%, 6 puntos más, tiene razón Walter. Y sobre el Producto Bruto estaba en el 6% y ahora está en el 6,9%. Tiene razón, no tanto, pero sigue teniendo razón Walter. Ahora, ¿qué es lo que discutimos en ese primer presupuesto del 2016? Que los informes de endeudamiento son informes que toman stock de deuda contra stock de deuda. Ahora, esos informes lo que no integran es la deuda intraestado que la provincia, y tal cual la pudimos documentar y lo charlamos con la oposición, tenía al 31 de diciembre del 2015. La provincia, parte de este stock de deuda, le debíamos al Banco Provincia 28.803 millones de pesos, le debíamos 19.000 millones de pesos, teníamos en rojo en la cuenta única del Tesoro, 8.000 a proveedores, que tuvimos que endeudarnos y hacer un bono para poder pagar y cubrir esa deuda de proveedores, 2.600 IOMA y 1.256, 1.300 a los municipios. 60.000 millones más. Si este stock de deuda, le agregamos estos 60.000 millones y comparamos de la misma manera cómo se inició la gestión y cómo estamos ahora, vemos que la deuda en pesos, hemos iniciado la gestión con 182.000 millones de pesos y hoy está en 271.000 millones de pesos. En pesos está obviamente un poco más. En dólares está un poco menos. En dólares debíamos casi 14.000, ahora debemos 13.500. Como porcentaje de los recursos, la deuda cuando iniciamos la gestión necesitamos el 66% de los ingresos provinciales y ahora solamente necesitamos el 50%. Y como porcentaje del Producto Bruto necesitábamos cubría 9 puntos del producto y hoy está en casi 7 puntos. O sea, la deuda, a pesar, mientras fuimos equilibrando la provincia, mientras fuimos cubriendo, como tal cual lo planteó nuestra gobernadora en su primer mensaje, esa deuda de infraestructura, esa deuda social que hay con todos los bonaerenses, y es bueno aclarar que todo el trabajo que estamos realizando para aumentar la inversión social, para aumentar la inversión en la infraestructura, no cubre toda la necesidad que tiene la provincia. Un ejemplo, la provincia administra 10.000 kilómetros de rutas. Repavimentar, yo ahora he perdido la noción, pero repavimentar 1.000 kilómetros de ruta en el presupuesto anterior estaba más o menos en 10.000 millones de pesos. La provincia está repavimentando las rutas a razón de 1.000 kilómetros por año. ¿Eso quiere decir que terminamos de repavimentar todas las rutas provinciales? No, quienes viajamos por el interior podemos ver un montón de obras. Ahora, no están todas terminadas. Esto es un trabajo que más allá que nosotros defendemos que lo estamos haciendo ahora, no estamos diciendo que antes no había vocación de hacerlo, pero que ahora sí podemos hacer todo esto. Es algo que esto debe tener continuidad porque no se puede cubrir en 3 años o en 4 años todo el déficit de infraestructura y todo el déficit social que tiene la provincia. Pero nosotros pudimos destinar fondos a la inversión social, fondo a la inversión en obras públicas, para ir cubriendo e ir cancelando esa deuda. Paralelamente pudimos lograr el equilibrio fiscal que nos permite hoy estar en estos niveles de endeudamiento. Ojalá, como lo pide muchas veces la oposición, la provincia tenga el menor endeudamiento posible. Ojalá, y creo que todos pretendemos eso, y eso tiene que ver mucho con el equilibrio que estamos haciendo el esfuerzo y que en 3 años hemos avanzado mucho y que vamos a avanzar en este año mucho más y esperamos que se pueda seguir avanzando si nos toca seguir gobernando la provincia o le toca a otro gobierno. Por último, para que no crean que solo vengo a hablar cosas lindas y cosas fáciles, porque hasta acá, tanto con Aldo como con Silvina, estamos totalmente de acuerdo. Lo último, el tema de las transferencias a los municipios, que es donde más Walter está estudiando en estos días y concentrado. A ver, obviamente que si tomamos esto como una foto, no es agradable de hablar que la provincia o un municipio se tenga que hacer cargo de un gasto.
pero creo que estoy convencido de que los presupuestos los tenemos, repito, que tomarlo como una película y hay que ver los ingresos y los egresos para ver si la provincia y si los municipios tienen o no un saldo favorable. Nadie está hablando en este presupuesto, que no existe el ítem en realidad, sí, lo voy a decir yo, pero lo podríamos mencionar así, que si donde dice fondo educativo, dice otros ingresos nacionales en el presupuesto, si la gobernadora no hubiera reclamado, si la legislatura no hubiera apoyado, con el apoyo de todos los bloques de la legislatura, bloque presente, que a veces no estamos de acuerdo, pero que en ese tema nos acompañaron. Si el presidente Macri no hubiera dado una respuesta, hoy en el presupuesto 2019 dice fondo del conurbano 650 millones de pesos. Hoy dice 70.000 millones de pesos. Eso es lo que la provincia recibe en el 2019 en vez de 650. Obviamente es una noticia positiva y no tenemos por qué decirla, vamos a ver de las noticias malas. Entonces, durante esta etapa, así con este ejemplo, como todas las provincias han mejorado las transferencias de Nación para todas las provincias, y en el marco de todas las provincias, la provincia de Buenos Aires, por otras transferencias, pero principalmente esta de la reparación del fondo del conurbano, sin lugar a dudas, la más importante ha sido la gran beneficiada de todas las provincias, y que no nos escuche Claretti, pero bueno, fue uno de los planteos de los gobernadores del interior, y no sé si ya se votó el presupuesto nacional y podemos hablar con más libertad. Bueno, después les digo bien todo, pero de todas las provincias, la provincia de Buenos Aires ha sido la más beneficiada. Pero esto no es un argumento en este momento en el Senado para que algún senador del interior no quiera acompañar el presupuesto. Pero, y dentro de la provincia, los municipios también han sido beneficiados con mayores transferencias. Yo no voy a sostener con estos números que a los municipios les sobra plata, porque el municipio que está con cara al vecino es la primer puerta que tiene el Estado y sin lugar a dudas no hay plata que tenga un municipio que pueda alcanzar. Y no tengo duda que los intendentes, sean del partido que sean, son los mejores administradores que tiene el sector público por capacidades propias, pero fundamentalmente por el control social que tiene cada intendente. Los intendentes en el presupuesto, en el ejecutado 2015, recibieron como transferencia de la provincia 35.000 millones de pesos. Si, como muchas veces se plantea, empecemos a actualizar algunos gastos o algunas transferencias, algunas inversiones por inflación para que nadie pierda, si se hubiera actualizado las transferencias, acá está el intendente Flexa, que no está muy contento con lo que voy a decir. No te había visto si no cambiaba el argumento, pero bueno. Franco, si fuera por inflación, los municipios estarían recibiendo 83.000 millones de pesos. Por distintas razones, que los municipios han mejorado los fondos que reciben de la provincia, en este presupuesto reciben 120.000 millones de pesos. 35.000 millones más si la actualización sería por inflación. ¿Eso quiere decir que hay 35.000 millones de pesos en los municipios de libre disponibilidad? De ninguna manera, de ninguna manera. Flexas, para empezar a amigarme con él, sabe que no es así, que hay un montón de realidades a las que le tienen que hacer frente. Y ante la realidad de que la provincia se tiene que hacer cargo de distintos subsidios, como los subsidios al transporte, le estamos pidiendo en este presupuesto, podría decir a pedido Walter, pero no, jamás haría eso Walter, le estamos transfiriendo lo que es el transporte público pasajero, el subsidio en el interior, con un costo de 2.500 millones de pesos, el pago al SEANSE, que es en el conurbano, 2.500 millones de pesos, y la tarifa social eléctrica en toda la provincia por 8.000 millones de pesos. Entonces, les dije que este era un presupuesto técnicamente irreprochable, no perfecto. Es un presupuesto que es una propuesta del Ejecutivo de cómo se deben administrar en el 2019 los recursos y los gastos de la provincia. Hay 3 presupuestos ya ejecutados que respaldan que vamos por el buen camino para ordenar las cuentas de la provincia. Es un presupuesto que todos los que tuvimos en estos años fueron mejorados por el aporte de la oposición. Ahora nos esperan algunas semanas donde, gracias al trabajo entre oficialismo, entre oposición,
así como lo hicimos en el 2016, en el 2017 y en el 2018, le podamos dar otra vez un gran presupuesto para la provincia de Buenos Aires. Nada más, muchas gracias y gracias a los bloques opositores por acompañarnos los próximos días. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a seguir ahora con el... Es provocador, Marcelo. La veía a Silvina allí anotando, se va a perder entre lo que tenía previsto decir y en alguna respuesta, imagino. Bueno, Silvina Batakis, le voy a pedir, estuvimos más o menos bien el tiempo, le voy a pedir que manejemos más o menos ese tiempo para después tener la posibilidad eventualmente de sacar alguna duda o de intercambiar algo. Un tiempo estimado, calculado más o menos de 20 minutos. Aldo, Silvina... No, bueno, Aldo Piña, bueno, entonces. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y la presencia de todos. Yo soy bonaerense, nacido y criado en Lanús. Fui director del Banco Provincia en la gobernación de Cafiero, después ocupé varios cargos, secretario de Economía de Moreno de muy joven. Así que conozco bastante bien la provincia de Buenos Aires, fui jefe de gabinete de Jorge Sarguini en el primer año de gestión en diputados. Bueno, a mí me interesaba hacer una correlación entre el presupuesto nacional y el presupuesto provincial. ¿Hay alguna correlación en cuanto a la metodología, en cuanto a la ideología y en cuanto a los números? Y realmente, en muchos casos sí. O sea, hay como una matriz de realización del presupuesto que se basa fundamentalmente en un ajuste. Ese ajuste que inclusive cuando se aprobó el presupuesto en diputados, que hoy se estaría aprobando en senadores, ese día tal vez lo más importante para la gente no fue el presupuesto, sino las 3 leyes impositivas que se aprobaron, fuera del presupuesto, y que afecta enormemente a la clase media y clase baja y a los municipios. Son los patos de la boda del ajuste a nivel nacional y después baja para ese lado. Y por otro lado, también no contempla el presupuesto nacional, después veremos el provincial, qué pasa con el crecimiento en la Argentina y cuál es la inflación que se va a tomar. Bueno, todo esto yo lo quiero poner acá en los gráficos del presupuesto nacional para ver si esa matriz se repite. Hoy, en el presupuesto de la Nación, tenemos un severo ajuste en el gasto primario, porque el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno nacional que el déficit primario, antes de pagar los intereses de la deuda, sea igual a 0, y que la emisión monetaria sea igual a 0. Ahora, con una inflación del 50% anual, tener emisión monetaria 0 y no tener déficit primario no es un ajuste, es un asesinato al pueblo argentino. Y lo más triste de todo esto, que se repite la historia. Es como que los argentinos no aprendemos a chocar 1, 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. Ya existió un plan primavera en el final del gobierno Alfonsín, que se había hecho para salvar las elecciones de 1989, que hablaba del déficit 0 y hablaba de la emisión 0. Eso terminó en la hiperinflación, en una crisis profunda y en una entrega anticipada del poder. Y muchos de ellos están en el actual gobierno. Y si no están ellos, como el caso de Machinea Zurruy, están los que en aquella época eran sus jóvenes colaboradores y hoy están en sus puestos de trabajo, aplicando un modelo que todos sabemos que va a tener un final muy poco feliz. Entonces, ya entrando en el presupuesto nacional, ¿cuáles son las variables macroeconómicas? El déficit fiscal. La primera columna, yo me voy a parar como hizo acá el compañero Monzonista, ¿no? Pero fue una Monzón. Bueno, tenemos, acá se puede hablar así, ¿no?
hay un tema de inicio, y acá se planteaba qué herencia tuvo. Bueno, a nivel nacional, No, boludo, ¿y quién te mueve la cámara? el déficit que teníamos en diciembre del 2015 era del 6% del Producto Bruto Interno, de los cuales 5% era déficit primario y 1% déficit financiero, el pago de los intereses de la deuda. Deuda que al 31 de diciembre del 2015 era de 253.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad era interestatal. ANSES, Banco Central, PAMI, que eran los principales acreedores en ese momento. Hoy esa deuda, proyectada a fines del 2018, va a estar en 400.000 millones de dólares y a fines del 2019 en 430.000 millones de dólares. Hay un tema que es el siguiente. El PBI argentino en el año 2017 era de 530.000 millones de dólares. En el año 2018, según cálculos del propio INDEC, está cerrando en 415.000 millones de dólares. ¿Por qué son menos dólares? Bueno, primero porque baja el PBI en términos de volumen, un 3%, y segundo por la mega devaluación de este año. Llevamos un 100% de devaluación. Y muchas veces cuando uno compara los números, se distorsionan mucho porque depende qué inflación tomamos y qué devaluación tomamos. Entonces, el déficit del año 2017 pasó a ser del 4% en el primario, 2% en el financiero. ¿Qué pasó acá en el primario? El ajuste de tarifas. Este 5% de déficit primario era exactamente los subsidios a las tarifas, 20.000 millones de dólares. Después vamos a ver en el presupuesto 2019 a cuánto se reduce el subsidio de las tarifas. Y acá me quiero plantar un segundito sobre el tema de tarifas. Y voy a hablar de un organismo que yo salí enfermo en la cuarta reunión del año 2002, que es el Fondo Monetario Internacional, cuando tuvimos que renegociar la deuda del mega canje. Qué lindo que dar buenas noticias de la Rúa, Sturzenegger, Caballo, etcétera, por 20.000 millones de dólares, y tuvimos que renegociar los vencimientos porque el Fondo Monetario nos quería debitar en el 2002, cuando estábamos en default, los 20.000 millones de dólares en la cuenta que tenía el Banco Central en Basilea. Y yo tenía 10.000 millones de dólares de saldo en cuenta corriente. Si me debitaban los 20.000 millones de dólares, íbamos a tener menos 10.000 millones de saldo, o sea, no teníamos ni para pagar la luz. Y eso que era barata todavía. Pero que a mí me decían el doctor Chinchón, mis colaboradores, cuando me preguntaban en el Banco Central cuántas reservas tiene, y yo decía menos 10, porque me debitaba la cuenta en el fondo. Bueno, logramos reestructurar esa deuda. Por eso me llama la atención cuando Sergio Massa dijo en Washington que si somos gobierno vamos a pedirle al fondo una reestructuración de la deuda. Fue criticado por eso. Es impagable esa deuda como está planteada a 3 años. Ustedes saben que la deuda con el fondo se empieza a pagar en el 2021, a partir del tercer año, y van a ser 56.000 millones de dólares. De cualquier manera, el tema de las tarifas, ¿por qué decía lo del fondo? Porque no van a encontrar acá en Aldo Piñanelli alguien que adhiera al Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario emite información a nivel mundial. El Fondo Monetario lo integran más de 180 países. Si hay una página, si alguno tiene interés, ponen FMI, subsidios a la energía mundial país por país. Y no nos vendan el verso de que ningún país subsidia la electricidad, porque todos subsidian la energía, todos, y el transporte. Algunos ejemplos: China, el primero, todas subsidian, las industrias, y los chinos no pagan luz, no pagan gas, no pagan transporte, porque el Estado se hace cargo. ¿Quieren ir a Estados Unidos, que es el país del liberalismo puro, de la democracia y del libre mercado? 200.000 millones de dólares de subsidio de energía, fundamentalmente a la industria. ¿Quieren ir a países limítrofes? Vamos a Chile, 9.000 millones de dólares por año de subsidio. El PBI de Estados Unidos es 25 veces más que el nuestro, así que si nos comparamos con Estados Unidos, estamos hablando de un subsidio igual o menor al nuestro.
Pero si nos comparamos con Chile, que es 3 veces más chico que nuestro PBI, subsidia con 9.000 millones de dólares. Y acá en el 2015 el subsidio era de 20.000 millones de dólares, el 5% del PBI. Así que si sacábamos el subsidio, no había déficit primario. Quieren ir a Brasil, nuestro gran socio, esperemos, que Itamaraty prive sobre Bolsonaro, ¿no? El otro día le dije Bolsonaro y se asustaron. Bolsonaro está planteando que el Mercosur, no dice eliminarlo, pero sí darle poca importancia. Por suerte existe Itamaraty, la Cancillería brasilera mantiene la tradición portuguesa. Ustedes saben que Portugal, como era un reino pobre, en 1600, 1700, perdía cuanta batalla tenía en el mar, en tierra, perdía en todos lados, pero ganaba en la mesa de negociación, porque tenía un grupo especializado en Cancillería de recuperar el terreno perdido en las mesas de negociación. Y cuando cayó el rey Pedro II, creo que era de Portugal, y vino la liberación de Brasil, la mayoría de los funcionarios de la Cancillería portuguesa se fueron a vivir a Brasil y crearon lo que es hoy Itamaraty, que es un organismo totalmente independiente, y el presidente este nuevo que ganó podrá decir lo que quiera, pero Itamaraty le da privilegio al Mercosur. Así que espero, para el bien de Brasil, de Argentina, de América Latina, que el Mercosur siga vigente. Pero ¿con cuánto subsidia Brasil la energía? No lo dice Piñanelli, lo dice el fondo. 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares por año de subsidio. Ahora, el nuevo gobierno en el 2017 baja un punto, fue fundamentalmente por el ajuste de tarifas. En el 2018 hay un estimado que acaba de salir de un déficit primario de 2,7, pero ya el déficit financiero del 3%. Así que si vamos sumando financiero con primario, es prácticamente lo mismo que en el origen. Una gran transferencia de ingresos del sector productivo, de la población pública y privada, al sector financiero. Porque la deuda es lo que es prácticamente el doble en dólares. Si encima devaluamos, el efecto en pesos sobre el PBI se va multiplicando. ¿Qué se espera en el presupuesto 2019? Déficit primario cero, ¿ya? Un gran ajuste, ahora lo vamos a ver, y el déficit financiero 4%, y probablemente se estén quedando cortos. Va a depender ahí del nivel de endeudamiento que tengamos. ¿Qué pasa con el PBI? Bueno, el PBI argentino, en el primer año de crecimiento, porque en el 2016 hubo una caída, acá no lo tengo registrado, una caída del 2,6%. Pero esta es una etapa que incluye en los últimos años. Los años impares crecemos, los años pares decrecemos. El presidente Macri había dicho que él iba a lograr que nos saquemos este estigma y que íbamos a crecer siempre. Pobre Macri, hasta ahora no le salió ni una, ¿viste? Porque parece el tango de desencuentro. En este fracaso de vivir ni el tiro de final te va a salir. Pero lo digo con dolor, no lo digo con satisfacción, porque la caída del PBI que el gobierno estima en el 2,4, tengan en cuenta que en el presupuesto 2018 aprobado el año pasado se preveía un crecimiento del 3%. Va a caer un 3%, o sea, le erraron por el 100%. Porque en realidad, en vez de más 3, va a ser menos 3%. Y ahora dice este presupuesto que está por aprobar, que vamos a caer un 0,5%. Y las estimaciones del propio Fondo Monetario hablan ya de un 1,8% de caída, y en el sector privado estamos calculando arriba del 2% de caída. Ojo que es año impar. Así que si no crecemos en el 19, se rompe la tendencia de los impares y pares. Ahora, ¿qué está pasando con el Producto Bruto Interno? En el 2018 caen todas las variables. Tenemos una caída en el consumo primario, una caída en el consumo público, la obra pública, una fuerte caída de la obra pública del 3%, 4% de caída en el consumo, es enorme la caída acá,
tenemos caída también en el rubro tanto de exportación como de importación. Y por último el tema de la inflación. El tema de la inflación, nosotros tenemos 25% que fue en el 2017. Había un estimado del 2018 del 32%, que en realidad cuando empezó el gobierno todavía estaba el platense Sturzenegger, disculpen que algunos sean platense, pero tienen cada platense ustedes. Cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central, dijo que la inflación iba a estar entre el 9 y el 12%. Después lo ajustaron, ¿se acuerdan el 28 de diciembre de 2017, la famosa conferencia? Yo inclusive publiqué un artículo en el diario Clarín que decía Sturzenegger rifó el prestigio pero sacó el balance del Banco Central, porque con la devaluación el Banco Central salvaba su balance y establecieron una pauta del 32%, o sea, saltamos del 9-10% al 32%, así como quien se toma un vaso de agua. Bueno, va a ser el 50%, y no sé si no me quedo corto porque hoy me han dado una información bastante complicada con la inflación. Porque nosotros teníamos una estimación para octubre, noviembre y diciembre de caída de la inflación, en octubre sigue siendo entre el 5 y el 6, y en noviembre están llegando listas de ajustes de alimentos y de otros productos del 20%, con lo cual esa noticia de que en noviembre podía bajar considerablemente la inflación, se hablaba de un 3-4% mensual. Fíjense, festejamos que vamos a bajar del 6 al 3-4%. Lo que el resto de América Latina tiene en un año, nosotros lo tuvimos en un mes. O si quieren peor, en septiembre, que fue del 6,5%, en un año tuvimos lo que el resto de América Latina tiene en 2 años de inflación. América Latina está en 3-4 anual. Saquemos el lado de Venezuela, que es un caso muy especial. Argentina hoy está entre los 4 países del mundo con mayor inflación. Primero está Venezuela en la tabla, que es un equipazo, a eso no lo podemos alcanzar. Pero segundo está Sudán del Sur, Sudán del Norte, Siria, que están en guerra civil. Y después venimos nosotros, peleando el 4º puesto. Hay problemas con la inflación. Ahora, ¿qué estiman para el 2019? En la primera estimación que se hizo, 23% de inflación. Ahora, les quiero aclarar al gobierno de la provincia de Buenos Aires que la inflación acumulada 2016, 2017, 2018, 2019 para nosotros no es el 23, va a ser el 35. Este nivel de inflación es el 250%. Entonces, cuando actualizamos la ayuda a los municipios, hay algún intendente por acá, cuando analizamos la ayuda al municipio, si actualizás por inflación, estamos igual o peor. No es cierto que aumentó la ayuda a los municipios. Si la actualizamos por la verdadera inflación, no sé si por acá anda Moreno dando vuelta y miente con la inflación, pero la inflación real es la que estamos diciendo acá. Después viene el tipo de cambio. ¿Qué se estima con el tipo de cambio? Bueno, arrancamos 16.60 a fines en el 2017, vino la mega devaluación, después el gobierno estimaba 28,30 el dólar y vamos a cerrar con un piso de 39 a fin de año. El gobierno estima en el presupuesto un dólar de 40,10. No va a andar. No va a andar porque con este nivel de inflación real que va a haber, estos 40 van a ser 50 pesos. Entonces eso va a distorsionar ¿qué cosa? El déficit financiero. Porque el 80% de la deuda nacional es dólares. Y si se devalúa en pesos hay que garpar más. ¿Está claro? Si vamos a la balanza comercial, tuvimos, acá falta un menos, una balanza comercial negativa de 8.500 millones de dólares en el 2017. En el 2018, en el presupuesto, se estimaba un déficit de 4.600 millones de dólares, exportación menos importación, va a ser 7.000. Ahora, esto venía para 10.000. Acá hay que darle la mano al gobierno. La mega devaluación producida fundamentalmente en el mes de septiembre, y lo que va del año, que es el 100%, ha provocado dos cosas a favor. Al ser más competitivo, bajaron las importaciones y subieron un poco las exportaciones. Hubo una muy buena noticia en septiembre, por primera vez en 24 meses tuvimos superávit comercial, pero en octubre se nos fue la alegría y tuvimos otra vez déficit.
Evidentemente hay un problema estructural de competitividad de la economía argentina, que es un problema de arrastre. Ahora, ¿qué se estima en el 2019 en el presupuesto nacional? Un superávit de la balanza comercial de 5.800 millones de dólares. ¿En qué se basa? En la devaluación, pero también en el sector energético. Por suerte, Vaca Muerta está produciendo y eso es un buen dato para la economía argentina. ¿Qué podemos prever para el crecimiento del año que viene? Hay 3 rubros que van a crecer en el Producto Bruto Interno. Uno es el energético. Ahí vamos a crecer. Hay inversiones no suficientes. Para tener una idea, Vaca Muerta es una reserva de gas y petróleo que antes se decía que estaba a 5.000 metros de profundidad, ahora parece que está en 3.000, lo cual lo hace más viable. El petróleo y gas que se está sacando es de muy buena calidad y en realidad Vaca Muerta va a estar en pleno régimen, si nos va bien como país, en el 2024. Para que Vaca Muerta funcione y podamos exportar gran cantidad de energía, necesitamos que se invierta en Vaca Muerta 15.000 millones de dólares por año, y este último año se está invirtiendo nada más que 1.000 el sector privado. Básicamente 2 grupos nacionales, Techin y Hermegian con Compañía General de Combustible. Están produciendo, ahora viene YPF, que también va a empezar a producir, pero ahí los grandes jugadores, lamentablemente, es el grupo Total de Francia y Chevron de Estados Unidos, y si el barril sigue bajando como está bajando en estos momentos, vamos a ver qué pasa con Vaca Muerta, hay un problema de costos. Pero la reserva, del valor de las reservas de gas y petróleo que hay en Vaca Muerta se estima en 350.000 millones de dólares. Pero hay una noticia que está por salir, y esperemos que sea cierta, porque la estamos esperando. Los geólogos de YPF habrían descubierto, no sé si están todos sentados, 2 Vaca Muertas más, desde Chubut hasta cerca de las Malvinas. Por eso la pelea por Malvinas cada vez se va a hacer mucho más complicada. En fin, no quiero meterme en algunos detalles de eso, pero se estaría por anunciar unas nuevas reservas que hasta multiplican por 2 a Vaca Muerta. Después tenemos el litio en el norte, tenemos el sol en San Juan, en muchos lugares la mejor zona de la Tierra para energía solar, y el viento en la Patagonia. Ustedes saben que en Europa tienen que poner aceleradores en los ventiladores de la energía eólica, y acá en la Patagonia hay que poner al revés, hay que poner reducidores, porque es tanto el viento que salen volando los ventiladores esos, las chapas. Pero tenemos buenas posibilidades. Hay que reconocer que en el tema de energías renovables o sustentables, como la eólica, como la solar, se están haciendo inversiones. En eso, esa es la parte buena para el PBI. Lo segundo va a ser el campo. Esperemos que esta lluvia de estos últimos días no complique el volumen. Ya hay una reducción a la baja en la producción de trigo y soja. Estábamos muy optimistas, pero de cualquier manera se mantiene un crecimiento del campo. Y el tercer tema es el turismo. El turismo, con un dólar alto y con algunas decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional, pueden ser 3 rubros que ayuden al crecimiento. Ahora, campo, energía, turismo afecta al 15% de la población argentina. El campo es el 10% del PBI, la energía es el 3% y el turismo no llega al 2%. O sea, es el 15% del total. Entonces, si vos creces solo en base a esos 3 rubros, vamos a mejorar algunas variables, pero la población urbana, que es el 80% de la población argentina, Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Mar del Plata, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Mendoza, no lo van a sentir, porque esos dependen más de las pymes, de la industria, del comercio, que el consumo privado aumenta. Entonces, tenemos ratios que pueden ser importantes, pero no suficientes para el año 2019. Te voy a tirar un plano. Y después está el tema de inversión en obra pública. El gran ajuste que se viene ahora es en la inversión en infraestructura. En el año 17, medido sobre el PBI, entre el gobierno nacional, que invertía el 2,5 del PBI, la inversión privada en infraestructura el 0,6,
y 0,8 el total de las provincias, da casi un 5% del PBI de inversión. Pero en el 2018 teníamos un estimado que va a ser del 4,2%, y en el presupuesto 2019 hay una fuerte caída en la inversión en infraestructura. Fundamentalmente, la caída se da por el sector nacional, porque en el presupuesto que vamos a ver ahora a nivel nacional hay un fuerte ajuste en la obra pública. ¿Cómo quedó entonces el presupuesto y la comparación? Bueno, tenemos ingresos tributarios por 3,7 billones de pesos contra 2,6 del año pasado, da un crecimiento del 42%. ¿Dónde está basado este crecimiento? Bueno, va a estar basado en bienes personales y en impuestos a la clase media, monotributistas, autónomos y los que están en relación de dependencia, porque los mínimos imponibles del impuesto a las ganancias prácticamente no se tocan, y va a aumentar la presión impositiva por ese lado. Después lo vamos a ver abierto. En los gastos, bueno, ahí está el ajuste, porque si prevén un 42% de ajuste en los ingresos tributarios y los gastos aumentan un 24%, ¿en dónde está el ajuste? En prestaciones sociales prácticamente se mantiene por el tema del sistema de ajuste de las jubilaciones y el crecimiento vegetativo de la población en jubilaciones. Pero ojo que hay un proyecto postelectoral, porque lo dice el fondo, quieren ir por esto. Ya fue en diciembre del 2017 se modificó el sistema de ajuste, le quitaron un sueldo por año en base al ajuste a los jubilados. Pero el Fondo Monetario pide más, porque es un gasto que no lo soporta. Los subsidios económicos, volvemos a lo que ya explicamos, caen un 7% con una inflación del 35%, en términos reales, los subsidios económicos a nivel nacional se van a rebajar en más de un 40% de lo que ya se había rebajado. Si uno divide... la verdad que me quedé con varias palabras de las que decía Aldo recién, y por supuesto la preocupación es enorme en lo que está pasando a nivel nacional y también a nivel provincial. Aldo dijo que el presupuesto nacional y provincial compartían algunas cosas. Recién, bueno, él termina diciendo el tema de los intereses, ¿no? Nos endeudamos en dólares para pagar servicios en pesos. Con una devaluación esto termina haciendo que los presupuestos, por palabras de él, asesinato al pueblo argentino. Te estoy robando un cachito el rol tuyo, Albino, pero bueno, tomé algunas palabras. Asesinato al pueblo argentino. La verdad que ese asesinato al pueblo argentino, y parece que lo sale a festejar Duhovne cuando dice que bueno, que por lo menos no, el gobierno sigue estando en pie. La verdad que me parece tremendo. Y Aldo también mencionó que, bueno, él le decían el doctor Chinchón, ¿no? Bueno, yo en general cuando venía a la legislatura, y la verdad que vine muchas veces, yo hice 6 presupuestos y presenté 5 presupuestos en esta legislatura, y me decían la maestra Ciruela, básicamente, porque me tomaba el trabajo de explicarle a absolutamente todos los legisladores, y tomarme, acá hay muchos legisladores, y tomarme absolutamente todo el tiempo necesario para que todos tuviesen la respuesta que merecían. Y en ese sentido me parece que también hay que, digo, más que nada, bueno, ahora Marcelo, yo voy a hacer unas correcciones de lo que vos hiciste, de la presentación que vos hiciste. Agradezco el papel que me pasaste, pero creo que hay una cosa importante que dijo Albino al inicio de la conversación, que es que uno trabaja con presupuestos y con ejecutados. Los presupuestos en esta provincia, por ley, tienen que presentarse con equilibrio. O sea, no es inédito que estos últimos 3 presupuestos se hayan presentado con equilibrio, ¿no? Siempre se presentan por ley con equilibrio. El tema después es el ejecutado, que es lo que sucede. Y la realidad también es que Argentina tiene problemas de inflación serios, como bueno, mencionaba recién Aldo. Entonces es muy difícil hacer una comparación de un año al otro. Uno toma el artilugio de utilizarlo y transformarlo a pesos corrientes, de transformarlo a dólares. Cuando transforma a dólares tiene que tener la precaución también de ver cuál fue la inflación en Estados Unidos con ese dólar, para ser riguroso, etcétera, etcétera. Pero también otras formas de medir los presupuestos y las ejecuciones que tienen cada uno de los estados es compararlos en precios corrientes con el producto bruto que tuvo en ese año ese país, o hacer una estructura porcentual dentro del presupuesto para ver la evolución efectivamente que tuvieron los distintos conceptos dentro del presupuesto de las ejecuciones presupuestarias.
Y en ese sentido, Marcelo, vos decías que en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad, este presupuesto va a invertir el 70% de su presupuesto. Bueno, tengo que corregir, es 67,40, pero no solamente es 67,40, sino que en el año 2018 el presupuesto tuvo prevista una inversión del 72,22 y en el año 2017 del 73,14, es decir, que viene bajando la inversión en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad según los presupuestos. Después veamos cómo son los ejecutados. Y la otra corrección que tenía que hacerte, que tiene que ver con esto de cómo se miden las peras, las manzanas, digo, uno tiene que tratar de usar, digo, en esto por ahí entiendo que no hay mala intención de tu parte, pero sí por ahí que algunos de los asesores te digan bien cómo medirlo, pero mediste la deuda en pesos de la provincia de Buenos Aires con $1 a 20,15, cuando hoy es 37, y la deuda del año 2015 con $1 a 13,55. Entonces, la verdad, tampoco sé por qué 20,55 y 13,55. La deuda hoy de la provincia de Buenos Aires es de 498.501 pesos. ¿Sí? Ese es el valor. No, el stock de deuda, el último presentado por la provincia, tiene $1 a 18,75. ¿Sí? Es el último informe presentado por la provincia a diciembre del año pasado. Hoy la deuda de la provincia son 498.501. Y también comentarte que dentro de las planillas anexas que presentó el Ministerio de Economía de la provincia está la planilla 10, que dice que el endeudamiento previsto para el año 2019 va a ser de 102.000 millones de pesos, no 68.000 millones de pesos, con lo cual nos llevaría a una deuda de 600.000 millones de pesos en la provincia a precios de hoy, por supuesto, ¿no? con ese tipo de cambio. Y por otra parte vos mencionaste que los 9.000 millones de dólares que se presentaron en el informe trimestral de deuda diciembre del año 2015 no contenía la deuda con el Banco Provincia y luego la sumaste, te faltó sumarla a la del año pasado, que fueron 40.000 millones de pesos con el Banco Provincia. Entonces, si sumás Banco Provincia en el 2015, también tenés que sumar Banco Provincia en el año 2018, que son 40.000 millones de pesos. Entonces, digo, me parece que ahí hay como ciertas incongruencias y me parece que esta preocupación que tenemos todos por cómo está siendo el rumbo de Argentina en general, pero de la provincia en particular, amerita que uno sea como mucho más cuidadoso con cómo presenta la información, ¿sí? Y no es chicana, para nada, porque no es la intención. Yendo ya, si se quiere, al lugar que yo me tomé el trabajo de mirar todos los ejecutados de la provincia de Buenos Aires, están desde el año 2003, las ejecuciones dentro de la contaduría de la provincia. Tomé solamente del 2004 por algo metodológico que yo mencionaba recién, que es que tenemos PBI desde el año 2004. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, la verdad que también tiene muchas dificultades, y el Producto Bruto a nivel nacional se presenta con distintos tipos de metodologías desde el año 2004. Entonces tomé las ejecuciones presupuestarias desde el año 2004, a pesar de que están desde el año 2003. Y en ese sentido me pareció interesante ver que los recursos tributarios de Administración Nacional, y coincido en algo que dijo Albino, ¿no? De Administración Nacional, y en eso yo estuve trabajando con Sargini, entré a trabajar en la provincia con Sargini, y él nos insistía mucho en eso. Son recursos de las provincias que los administra el gobierno nacional. Los recursos automáticos, las transferencias automáticas y no automáticas del gobierno nacional, comparado con el total de las erogaciones que se presentaron desde el 2004 hasta el 2017, que son las ejecuciones oficiales ya presentadas por la Contaduría de la provincia, 2018 y 2019 presupuesto, dan que en los primeros 4 años que estamos mirando eran el 40% del total de las erogaciones, y que en la gestión intermedia, la gestión anterior en la cual yo participé, en promedio fueron del 32%, y que en esta gestión de la gobernadora van a ser del 34% promedio si se cumple lo que está previsto en los presupuestos 2018-2019. Insisto, hasta el 2017 son ejecuciones de la provincia. Entonces tenemos que, por suerte, la provincia empieza, si se quiere, a romper esto que también decía Albino de la provincia inviable, ¿no? Porque es cierto que la provincia aporta, si se quiere, a la conformación de la masa de recursos federales en aproximadamente 40%, y en el año 2015
recibió solamente el 18,3%. Y se espera que para el año 2019 la provincia reciba el 21%. Entonces empieza a subir un poquitito la cantidad de recursos de la provincia. Y esto tiene que ver también con cuáles son las capacidades que tiene un gobierno para poder hacer efectiva la demanda de todos los ciudadanos. Entonces tenemos que entre el 2004 y 2007 la provincia recibió entre transferencias automáticas y no automáticas 40% del total de las erogaciones y esta gobernadora va a recibir en promedio 34%. No pasa. No cambia. A ver, Olvino, si se la cantamos. Ahí estamos, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa si eso lo medimos respecto al Producto Bruto? Todos estos son datos, ¿no? que como insistía, son ejecutados y datos del INDEC, de este INDEC. Respecto del Producto Bruto, en los años 2004-2007, la provincia recibió 1,42% de los recursos, de lo que es en proporción del Producto Bruto, ¿no? Y el promedio de la gestión 2016-2019 sería 1,80% y en la gestión anterior 1,50%. Es decir, que de todo el Producto Bruto que generamos los argentinos en determinado año, la provincia de Buenos Aires ahora va a recibir casi 2 puntos de Producto Bruto y antes recibió 1,50 o 1,40%. Entonces, con esto digo, todas las variables son relativas. Claramente hay un crecimiento muy fuerte entre los recursos que se recibieron entre el 2012 y el 2015, que fueron los más bajos históricamente en la provincia, que fue lo que me tocó gestionar a mí, y en eso comparto el sentimiento con Aldo, de saber gestionar lo que es una provincia en crisis, o estar en crisis. El menor periodo de recursos que tuvo la provincia en todo este periodo analizado fue 2012-2015, que es cuando yo fui ministra, y por supuesto podemos discutir políticamente qué es lo que sucedió. El endeudamiento público que tuvieron estas gestiones, también lo más abultado respecto del Producto Bruto es casi 1%, va a ser en esta gestión 2016-2019, y las gestiones anteriores compartieron un aproximadamente 0,4%. Esto quiere decir que el endeudamiento público de la gestión 2016-2019 es un 50% más alto que las gestiones desde el 2004 hasta el 2015. La presión tributaria provincial, que también Aldo mencionó un poquitito, si bien se anuncia con mucha fanfarria que bajan impuestos, la realidad es que la presión tributaria fue creciendo en la provincia. Esto está medido también en cuánto aportan los tributos provinciales respecto al Producto Bruto Nacional. Eran un 1,5 al inicio de la serie que estamos analizando y hoy van a ser del 2%. Esto lo que está diciendo básicamente es que en estos 4 años de gestión, del 2016 al 2019, la provincia va a tener mayor recursos propios, porque tiene mayor presión tributaria, la mayor presión tributaria de toda esta serie que estamos analizando, la mayor cantidad de recursos por endeudamiento, porque aumentó un 50% la deuda, y también la mayor cantidad de recursos transferidos desde el gobierno nacional, ya sean automáticos o no automáticos. O sea, esta gobernación es la que mayor cantidad de recursos tiene por distintos motivos. A ver, ¿qué era? Ahora, ¿qué hace con toda esta cantidad de pesos, ¿no? La gestión. Si nosotros miramos cuánto se invertía en la dirección de escuelas, por ejemplo, respecto del Producto Bruto, nosotros vemos que del 2004 al 2007 se invirtió un 1,15%, en el total de la gestión anterior se invirtió un 1,40% y esta gestión va a haber invertido 1,29%, o sea, reduce la inversión en la dirección de escuelas. Esto es el presupuesto total y la ejecución total de la dirección de escuelas. Para el Ministerio de Salud sucede más o menos lo mismo. La gestión más baja va a ser la gestión 2017-2019 con un 17% sobre las transferencias automáticas. Por ejemplo, hay millones de planillas que están en la presentación, pero que quedan al final por si alguien las quiere ver. Yo no las puse todas. Algunas los hice sobre las transferencias automáticas del Gobierno Nacional, otras sobre la deuda, otros sobre los recursos propios, otros sobre el total de erogaciones. Todas dan más o menos lo mismo. La inversión en capital en relación al endeudamiento, y esto es algo que yo me preguntaba, creo que en el programa de Albino, ¿no? ¿Qué hace la gobernadora con la deuda que está tomando, ¿no? De la deuda que se tomó entre el 2004 y el 2007, el 66% se invirtió en capital, en inversiones de capital.
En la gestión anterior eso fue 62% y en esta gestión 55%. Entonces, la verdad es que uno nos tiene que explicarse qué es lo que se hace con estos recursos y creo que, de hecho, hay un montón de notas ingresadas al Ministerio de Economía y nunca tuvieron respuesta. Yo sé que hay algún legislador, sabrán que yo respondía las preguntas que mandaban los legisladores. Los servicios de la deuda en relación a los recursos nacionales, por ejemplo, representaban aproximadamente 25-27% y para la gestión presente va a ser del 32%. El máximo absoluto va a ser en el año 2019, que van a llegar a ser el 37%, ¿sí?, de los recursos nacionales. O sea, los servicios de deuda incluyen, recuerden, intereses y amortizaciones. Eso es un 32%. También va a ser el máximo histórico. Si lo miramos respecto de los recursos tributarios provinciales, ¿cuánto se pagó de servicios de deuda? Tenemos que en la gestión del 2004 al 2007 fue del 26%, en la gestión 2008-2015 fue del 22%, y nuevamente los servicios de la deuda en relación a los recursos provinciales que tienen el pico van a ser en el año 2019 con el 34%, con un promedio del 29%. Entonces ya sabemos a qué se destinan los recursos que recibe esta gestión de gobierno, tanto los recursos nacionales, los recursos provinciales y la deuda. Recordemos que estos tres ítems, que es disponibilidad efectiva de recursos en la provincia, fueron los más grandes en desde el 2004 hasta el presente, en estos años. Entonces se utilizan básicamente para pagar servicios de deuda. Si medimos los servicios de deuda en relación a los recursos nacionales, nuevamente había bajado mucho en la gestión anterior, porque claramente en la gestión anterior se pagó más deuda de la que se tomó, por eso se había logrado reducir el endeudamiento, lo mismo que a nivel nacional, no en la magnitud de lo que se había reducido a nivel nacional. Recordemos, y Aldo por ahí me lo puedes corregir, pero recordemos que en el año 2003 el total de deuda sobre el Producto Bruto a nivel nacional era del 136%, y a diciembre del año 2015 ese stock de deuda era del 40%. Por supuesto, al 31 de diciembre con la devaluación era de aproximadamente 55%. Y hoy, con los datos que daba Aldo de caída del Producto Bruto en dólares, seguramente este fin de año ya estemos nuevamente en el 100% de deuda. Ese nivel de desendeudamiento no se dio en la provincia de Buenos Aires, pero sí se dio similar proceso. Entonces el nivel de desendeudamiento que se dio en la provincia en estos años fue del 50%, y el nivel de endeudamiento que tiene ahora la gestión actual es de aproximadamente 40%. Entonces, no solamente estamos en niveles mucho más altos, de los cuales necesitamos más recursos para pagar esa deuda que contrajo esta gestión de gobierno, sino que además, como sí dijo bien Marcelo hace un ratito, hubo un cambio en el perfil de esa deuda, y antes, hasta la gestión del año 2015, el 60% o 65% estaba nominada en pesos, y ahora el 66% está nominada en dólares. Hubo una emisión de deuda que fue en euros, pero bueno, nominado en dólares es aproximadamente el 66%, lo cual hace mucho más vulnerable a la provincia, porque la provincia no tiene dólares, la provincia recauda pesos y recibe pesos del gobierno nacional, pero se endeudó en dólares. Entonces, por supuesto, si el dólar llega a estar a 50, este presupuesto 2019, esta columna en particular va a ser muchísimo más alta y va a estar totalmente desdibujado el presupuesto 2019, como lo está también el presupuesto 2018 a la baja, ¿no? Gracias. Respecto ya más a lo que es el presupuesto 2019, ahí lo que podemos ver es, en las primeras tres columnas, por ahí no se ve mucho el violeta, es los servicios de la deuda totales. Los servicios de la deuda, por supuesto, en el presupuesto se tienen que presentar los intereses por un lado y las amortizaciones por el otro, pero para hacerlo comparable con la ejecución 2016 y la ejecución 2017, yo lo sumé eso, porque seguramente va a haber amortización de deudas y también seguramente va a haber rollover, y quizás haya reestructuración de deuda en la provincia, pero ese número, para hacerlo comparable con lo anterior, nos lleva a que antes era, en el año 2016, el 6% del total de las erogaciones, y para el año 2019, si se cumple el presupuesto, va a alcanzar el 14%. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, estaba en aproximadamente 9% y cae. Las erogaciones de capital supuestamente crecieron en el año 2017, eso es ejecutado,
pero cae la presentación de este presupuesto. Lo mismo sucede con el Ministerio de Salud y desaparece, por supuesto, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Recordemos que hubo un primer ministro de la India que en una situación de finanzas muy complicadas le preguntaron si iba a reducir el presupuesto en ciencia y tecnología, y este hombre muy sabiamente dijo: la India es un país demasiado pobre como para darnos el lujo de no invertir en ciencia y tecnología. Y después de 50 años, por supuesto, India sigue teniendo los bolsones de pobreza de los más grandes que hay en el mundo, pero compiten en segmentos tecnológicos de lo más eficientemente a nivel internacional. Y nosotros estamos desinvirtiendo en ciencia y tecnología en Argentina cuando nos enfrentamos muy rápidamente, 2, 3, 5 años quizás, a un mundo que va a ser dominado por la robotización, la automatización, la inteligencia artificial. Los servicios de la deuda, que son los que dominan este presupuesto, si uno lo mira con esos servicios sociales que mencionaba Marcelo hace un rato, en el año 2016 representaban el 13%, en el año 2017 ya eran el 20% de esos servicios sociales, y para el presupuesto 2019 van a ser el 24%, si, por supuesto, rezamos a que el dólar sea 40,10. Si el dólar está a 50, ya los servicios de la deuda van a pasar rápidamente el 33% de los servicios sociales. Esto, bueno, es prácticamente lo mismo puesto invertido, así que lo pasamos rápido. Acá tenemos cuánto es el presupuesto 2019 versus el presupuesto 2018. Tengamos nuevamente presente que el presupuesto 2018 queda muy distorsionado con la inflación que hubo este año, que seguramente va a ser del 50%, coincido con Aldo en esto. En el mensaje de presupuesto de la Nación se dice que la inflación para el año que viene va a ser punta a punta 23%, algo que ya mencionó Aldo, pero en la redacción del mensaje dicen que para el cálculo de ese presupuesto se utilizó una inflación del 34,8%. Entonces yo ahí marqué el 34,8% en esa línea vertical roja y puse de distintas erogaciones del presupuesto quiénes están por encima de ese 35% para saber en forma real quiénes supuestamente crecen en este presupuesto. Porque el presupuesto es la manifestación política de las decisiones que va a tomar un gobierno. Entonces, los intereses de la deuda crecen 100%, ¿sí? 100%, insisto, con un tipo de cambio 40. Los ingresos tributarios, muy lejos de caer, van a crecer, según lo que dice el presupuesto, 57,6%. La gobernación, el presupuesto de la gobernación crece un 49,3%. Lo que es, bueno, ahí ahora se crea un organismo nuevo que se llama Asuntos Públicos. Pero bueno, sumando jefatura, asuntos públicos, gobierno, esos tres ministerios van a tener un presupuesto del 48,9% superior al presupuesto del año 2018, siempre por encima de la inflación. La Dirección General de Cultura y Educación ya está por debajo de la inflación. Va a tener un crecimiento del 35,7%. Perdón, no, 35,7% está todavía 0,7 encima de la inflación. El Ministerio de Infraestructura, 35,3%. El Ministerio de Seguridad, ya esos que están en fucsia están por debajo de la inflación. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, 28,2%. Tremendo, ¿no? Todos debemos saber, ¿no?, que en estos casi 3 años de gestión del presidente Macri, de la gobernadora Vidal, en Argentina se vendieron 10 millones menos de medicamentos. Y eso no es porque la población argentina esté rozagante de salud. Todo lo contrario, la población argentina se está submedicando y la tasa de mortalidad en adultos mayores de 50 años se aceleró. O sea, cae la esperanza de vida en Argentina en estos últimos 3 años. Bueno, el Ministerio de Salud, en esa situación dramática, cae respecto de la inflación prevista del 35% y va a estar en un 28%. La inversión real directa, esto cuando uno ve inversión en capital y luego va desagregando, la inversión real directa, o sea, lo que realmente tiene decidido invertir la provincia en lo que es hormigón, hospitales, diques, caminos, estos caminos que están frenados, eso va a crecer solamente un 7,4% respecto al presupuesto del 2018, que ya un presupuesto, por supuesto, totalmente, que no tiene nada que ver, muy desvinculado con la realidad actual, pero muy por debajo del 35% de inflación y muy por debajo de lo que aumenta el total del gasto en la provincia, que es el 47%, y muy por debajo
de lo que van a crecer los impuestos en la provincia de Buenos Aires, que son el 57,6%. El Ministerio de Agroindustria, yo primero no había puesto el Ministerio de Agroindustria, porque dije, bueno, el Ministerio de Agroindustria es uno de los sectores a los cuales este gobierno le da mucha importancia, porque apuestan a que efectivamente el sector sea el que haga crecer la economía argentina. Si hoy tenemos que describir cómo es la economía argentina, es una economía que está reprimarizada y financiarizada. Sí. Entonces dije, bueno, el Ministerio de Agroindustria, la verdad que debe estar bárbaro. Y la verdad que tampoco, ¿no? El Ministerio de Agroindustria tiene un crecimiento nominal del 6,9%. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta cosa que por ahí no han escuchado a Nehru de la India, crece solamente 2,3% en forma nominal. O sea, muy lejos del 35% de la inflación, 2,3%. No nos estamos preparando para el mundo que viene. El mundo que viene de la automatización es el mundo en donde efectivamente tenemos que invertir en ciencia y tecnología. La verdad que hoy ya incluso el campo sería muy ingenuo pensar que no incorpora ciencia y tecnología. Y esa ciencia y tecnología es la que tiene que incorporar puestos de trabajo. Nosotros hoy vamos a invertir en ciencia y tecnología 2,3% más de lo que era el presupuesto del año 2018, que la verdad que ya era muy pobre. Y como si esto fuera poco, hay algunas partidas presupuestarias que encima tienen una caída respecto del presupuesto 2018. Por ejemplo, los proyectos a municipios, ¿no? De esto que se hablaba, los intendentes. Los proyectos a municipios en obras caen 8%. A eso hay que sumarle el 35% de la inflación. Entonces tienen una caída tremenda respecto de lo que se plantea que va a ser el año 2019. El Ministerio de Producción. Bueno, ya sabemos que en esta provincia hubo un ministro que fue la ausencia, que duró 9 meses aproximadamente, y no hay política productiva en Argentina. Lamentablemente no hay política productiva en Argentina. Tenemos que se perdieron 100.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera en Argentina. De esos 100.000 puestos de trabajo, 56.000 puestos se perdieron en la provincia de Buenos Aires. Puestos de trabajo formales, registrados. Ese Ministerio de Producción se le achica todavía el presupuesto también respecto al presupuesto que tenía el año pasado, y a eso hay que sumarle la inflación. Astillero Río Santiago lo puse, por supuesto, porque todos conocemos de lo que es la lucha de los trabajadores de Astillero Río Santiago, y también que cae un 12% en forma nominal. El Instituto de la Vivienda cae un 15%. ¿No cuánto cae? 35%. O sea que en total va a quedar 70% si la inflación llega a ser del 35%. Esto que se dice, bueno, vamos a hacer inversión, vamos a hacer capital, no es así. Insisto, la inversión real directa tiene un crecimiento nominal del 7,4%, es decir, que tiene una pérdida del 28% respecto del año pasado. Si a esto se le suma la pérdida del 70% del Instituto de Vivienda, claramente el ajuste está puesto en la inversión en capital. Y esto es algo que ha dicho también la gobernadora, ¿no? Que lamentablemente el presupuesto de la Nación también la va a ajustar a ella, y son los números que mostraba Aldo. Entre este ajuste del gobierno nacional y el ajuste que está haciendo la provincia de Buenos Aires, lo que tenemos efectivamente son situaciones dramáticas en la población argentina. No solamente que la tasa de mortalidad en adultos mayores está aumentando. La verdad que hay mucha desesperanza en buena parte de la población porque no hay perspectivas de tener puestos de trabajo estable y puestos de trabajo de calidad. Digo, no es cierto que se generan puestos de trabajo de calidad cuando aumenta el registro en autónomos. Recordemos que en los países más desarrollados del mundo, y es difícil hacer esas comparaciones, pero tenemos que hacerlas si queremos saber hacia dónde van, por qué son los países más felices del mundo. Los países escandinavos lideran hace años el ranking de países más desarrollados del mundo y de los países más felices del mundo. En esos países, el 95% de la matriz laboral son trabajos en relación de dependencia, y solamente el 5% son trabajos como si fueran nuestro autónomo. Y además, ese 5% dura muy poco tiempo como autónomo y se convierte rápidamente en una empresa que da trabajos en relación de dependencia. En Argentina, en estos últimos años, de cada 10 puestos de trabajo que se generaron, 7 fueron autónomos. Y pues, ya lo mencionó Aldo, a Sudán como uno de los países, Sudán del Norte y Sudán del Sur, como los países más inflacionarios. En Sudán del Sur, la matriz productiva, además de ser informal, tiene efectivamente 8 puestos de trabajo informales y solamente 2
sin relación de dependencia y con relación de dependencia. Por supuesto, con este tipo de presupuesto no vamos a poder enfrentarnos a este mundo que se viene de la inteligencia artificial. Yo insisto siempre con la generación de puestos de trabajo, por ahí porque yo creo, lamentablemente, Marcelo, que este gobierno no es peronista, porque si este gobierno fuera peronista, generaría puestos de trabajo. Hay mucha angustia en la población. Hay mucha angustia en la población. La verdad que, y lo digo sin chicanas, me gustaría en serio que caminen más la provincia y que noten efectivamente que la gente la está pasando muy mal. Ese presupuesto que vos presentaste es una mentira. Y apelo a entender y a creer que simplemente te pasaron mal los datos. Pero ese presupuesto no es cierto, ¿sí? Ese presupuesto no se corresponde con la realidad que estás mencionando. En Argentina, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy en Argentina? Cierran 9 pymes por día. Tenemos una inflación del 100%. Un PBI per cápita que para fines del 2019, con los datos oficiales, sin tener en cuenta el Producto Bruto que mide el Fondo Monetario Internacional, va a caer un 6,1%. La pérdida salarial entre el 2016 y el primer semestre del 2018 es 11,3%. En el empleo industrial se perdieron 94.800 puestos de trabajo y la desocupación del conurbano por primera vez pasó a ser la más alta respecto de todo el resto de los conurbanos que mide el INDEC y pasa a ser el 12,4%. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Bueno, es inevitable porque además fue Marcelo también, no es que la idea es que dialoguen, pero corresponde porque como el que arrancó la charla fue Marcelo D'Aleto y se apoyaron los que siguieron disertando después en hacerle alguna aclaración, corresponde darle a él la palabra para decir algo. Aldo, lo único que les voy a pedir es lo siguiente, brevedad, porque también queríamos abrir la posibilidad por lo menos a un par de preguntas, que alguno se saque la duda, brevedad, porque el tiempo ha sido largo hasta ahora. Un segundito, no tiene nada que ver esto, con esto. Yo vivo a 2 cuadras de la Recoleta, se acaba de producir un serio atentado con varios muertos y tengo a una de mis hijas cerca de ahí porque es profesora en la Facultad de Derecho y me está mandando mensajes, así que parece que la seguridad del G20 no está funcionando. Gracias. ¿En qué momento, Aldo? Te agradecemos mucho la presencia. Perdón que se lo haya dicho, pero acabo No, claro. Te agradecemos mucho la presencia, gracias. La verdad es que es un honor para nosotros que hayas venido desde Capital a participar. Te invitamos a que te retires y te liberamos. Entonces, muchísimas gracias. Aldo Pignanelli, lo despedimos con un aplauso. Gracias. Bueno, ahora sí, brevemente para ir cerrando, Marcelo, te escuchamos, te damos la posibilidad de poder hacer alguna pregunta. Estamos todos desinformados con lo que la verdad Aldo. Nos gustaría que en un rato Infocielo nos diga qué está pasando. A ver, tanto obviamente más allá de la ausencia de Aldo, para Aldo como para Silvina, si algo está claro que acá hay 3 peronistas sentados que la están pasando mejor en la oposición que en el oficialismo, pareciera ser así, pero yo creo que en los últimos años está claro que la política, nosotros como peronistas, hay problemas permanentes en la provincia, como los grandes problemas de pobreza son problemas provinciales, problemas nacionales, y también un nivel de infraestructura tal vez mucho peor de la situación de la que esté en otras provincias. En otras provincias a lo mejor ven que las rutas están mejores, que la infraestructura está mejor, y esto no es la provincia. Entonces, si tenemos que solucionar esto, lo tenemos que solucionar con nosotros como oficialistas, con nuestro rol, también la oposición, pero todos tenemos responsabilidad en esto, no tanto en el problema, que sí la tenemos, pero sí en la solución. Entonces, de ninguna manera yo quiero aprovechar esta hermosa jornada donde pudimos cada uno expresar nuestra opinión, tratando de provocar algo donde yo quiero que tanto Aldo como Silvina, sin perder su rol opositor, sin perder su posición, Silvina desde el kirchnerismo, Aldo desde el masismo, bueno, kirchnerismo, sionismo, ya tengo derecho a chicañar también, che. Entonces, la verdad, yo creo que los números uno puede hacer 3 cosas, o sea, los puede tirar a favor, los puede tirar en contra, y no tengo ninguna duda
que si nos sentamos con Silvina y con Aldo decimos 2 más 2 acá estos 4 y sin lugar a duda nos vamos a poner de acuerdo. Muchas veces para explicar cómo los números se pueden tirar de un lado para el otro, la oposición decía, cuando se había agregado en los primeros presupuestos y pasó, si no me equivoco, del 3,6 al 8,2 la incidencia del gasto en capital en el presupuesto, al agregarse eso decían bajaron 3 puntos el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuela y por eso está gastando en educación. Y la verdad, cuando uno ve lo de la inversión social, hay que ver ejecutado. Acá hay algo que es incontrastable, que es este año los intereses de la deuda han aumentado un 100%. Ahora, la deuda está porque hay presupuestos ejecutados donde se gasta más de lo que ingresa, entonces hay que pedir deuda, y la deuda uno no tiene la libertad de pagarla o no pagarla. Estaríamos encantados que ese 100% de la deuda no existiera, seguramente hubiera sido el presupuesto mucho más fácil para todos. Entonces, cuando uno ve inversión social, ve que cuando nosotros nos tocó hacernos cargo, y acá hay un número que podemos estar de acuerdo, que la ración del servicio alimentario escolar estaba en 6 pesos con 30. No podíamos actualizarla por inflación. Se duplicó, de entrada se duplicó. Y yo también entiendo, y Silvina creo que dio lugar a eso, y es tema del pasado, la verdad, a veces a mí me gusta hablar como punto de partida, no como herencia, porque hablar de herencia no sirve de nada si es un punto de partida, qué es lo que pasó y por qué tuvieron una etapa de 4 años con la menor transferencia de fondos a la provincia de Buenos Aires y porque a lo mejor los intendentes iban a la nación directamente, pero es un tema del pasado que no va a arreglar para nada los problemas que hoy tiene la provincia y que todos de alguna manera tenemos que aportar. Ahí o sea, obviamente que no me pasaron los datos, obviamente que no es un presupuesto mentira, es el mejor presupuesto que se puede hacer. Y si por ejemplo cuando hablamos de las comparaciones de deuda, la comparación de deuda la comparamos con dólar como porcentaje de los recursos y como porcentaje del Producto Bruto, pues son las 3 comparaciones con que siempre se lo hace y hoy lo que más distorsiona el dólar. Ahora, podemos discutir los números, lo que no podemos discutir, que queremos todos que es más sano agregar el total de la deuda, no solo el informe del lector, sino la deuda intrastado.